Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal de Come Piedras, hoy para variar, transmitiendo desde la unidad móvil. Bueno, pues en este episodio os vamos a contar algo que observó Rubén, uno de nuestros seguidores que como buen geocacher es muy observador y se dio cuenta de este simbolito que aparece por aquí y que aparece a veces en los mapas que mostramos en los vídeos y que no corresponde a ningún tipo de caché. Este simbolito lo que significa es que hemos modificado las coordenadas de un caché. Como sabéis, en los cachés tradicionales las coordenadas publicadas se corresponden con el lugar donde está escondido el caché, pero hay otros, como por ejemplo los mysteries o los multis, cuyas coordenadas finales no se tienen por qué corresponder con las coordenadas que se encuentran publicadas. En ese tipo de cachés podemos cambiar las coordenadas para que en nuestro mapa aparezca el caché en el lugar en donde está escondido, si es que hemos resuelto las coordenadas. ¿Y cómo se pueden cambiar las coordenadas? Pues es muy sencillo. En la página web aparece al lado de las coordenadas el icono de modificación, no hay más que pulsar ahí y cambiar las coordenadas, escribir las nuevas y ya está. Pero, ¿cómo se hace en la app? En la app no es tan sencillo y lo vamos a ver con un ejemplo. Aquí tenemos un mapa en el que podemos comprobar que tenemos un caché en el que ya hemos cambiado las coordenadas, por eso aparece ese simbolito. Y aquí tenemos otro, que es un multi, por ejemplo, en el que se pueden cambiar las coordenadas. En un tradicional no se pueden cambiar las coordenadas. Bueno, pues si nos vamos a ese caché, a la ficha del caché, podemos comprobar que si nos vamos a la parte de abajo, tenemos una sección que se llama Waypoints. Aquí aparecen todas las etapas que hay que ir siguiendo con este caché y al final de todo seremos capaces de obtener las coordenadas finales. Os lo voy a enseñar porque si nos vamos de esta sección y nos vamos a la descripción del caché, viene aquí una descripción, podemos ver lo que hay que hacer en el punto 1, en el punto 2, e ir obteniendo datos y justo al final, es muy largo, tenemos ahí una relativamente complicada fórmula donde obtener las coordenadas finales. Pues bien, cuando ya hemos obtenido esas coordenadas finales, nos vamos a la sección de Waypoints y entonces seleccionamos las coordenadas publicadas, no ninguna de las etapas. Vamos a verlo, si vamos a cualquiera de las etapas, aparecen ahí una serie de opciones, pero no aparece activada la opción de modificar coordenadas. Nos tenemos que ir a las coordenadas publicadas y ahí sí que aparece la opción de modificar coordenadas. La pulsamos y nos aparece la opción de cambiar las coordenadas. Una vez que las cambiamos, nos aparecerá ese simbolito en el mapa y se situará en esas coordenadas, las coordenadas finales resueltas. Hay que tener cuidado porque si las hemos resuelto mal, eso no significa que esté bien, no nos garantiza el programa que esté bien y podemos terminar en unas coordenadas que no corresponden a las coordenadas finales. Me parece que esto es una opción muy útil, sobre todo los que empezáis seguramente no conocéis, y es esencial para buscar los cachés con comodidad sobre el mapa una vez que tenemos las coordenadas resueltas. Además tiene la ventaja de que así se quedan guardadas para siempre y siempre tendremos las coordenadas resueltas. Espero que este truco os haya resultado útil y nada, pues con esto y un bizcocho nos vemos en el siguiente episodio. ¡Hasta pronto!